Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, Luis, por esas palabras de bienvenida. Gracias a la biblioteca también por acoger esta actividad y gracias, por supuesto, a Alejandro y a Pablo por estar hoy aquí acompañándome. Tengo la tarea de buscar algunos puntos de contacto para iniciar esta conversación. También los invito desde allá, creo que cruzamos unos mails antes y ellos decían que ojalá que también el público pueda participar de algún modo. Siempre cuando eso pasa suceden cosas interesantes, cosas con más chispa de lo que puedo yo proponer desde aquí de un modo un poco más acartonado, así que bienvenidas si hay preguntas, intervenciones de ustedes también. Voy a empezar por... Diría que nos interrumpan si quieren. Eso, Sí. los invitamos O en el entonces... medio. Institucionalmente los invitamos a interrumpirnos, paradojalmente. Voy a empezar por presentarlos a ellos, aunque seguramente todos ustedes los conozcan, pero unas breves palabras para fijar también un poco las ciertas coincidencias entre ellos, una primera coincidencia generacional. Alejandro Zambra nació en 1975 en Santiago de Chile, aunque recién antes de entrar decía que cada vez más cuando pienso en vos pienso en México. Cada vez más, se me borra lo chileno. Pero nació efectivamente en Santiago de Chile y desde allá escribió muchos años, hasta hace unos 6 más o menos que te mudaste a México por razones estrictamente personales, según entiendo. Fue profesor durante más de 10 años en la Universidad de Diego Portales, es traductor, decíamos, sí, claro. O a mí me gusta decir que es traductor. Él dice que tradujo apenas algunos textos. Les recomiendo mucho uno que se llama... No sé cuál va a recomendar. El de Rivka Galchen, que estábamos charlando Pequeñas recién. labores. Sí. Pequeñas labores, un texto hermoso. Y sus últimos libros publicados son Tema Libre y la gran novela Poeta Chileno. Por su parte, Pablo Cachajian nació en 1977 en la ciudad de Buenos Aires. Trabaja actualmente como profesor en la Universidad Nacional de las Artes y en la UBA. Y en la UNSAM también. En la UNSAM también, y en la UBA, ¿no? ¿Ya no? También, sí, también sí. en la UBA. Bueno, Cada entonces profesor, es un sí. señor profesor universitario cada vez más. Y sus últimos libros son 3 cuentos espirituales, Amado Señor, y la novela Una oportunidad, de reciente aparición aquí en España, editada por Sexto Piso, ya en todas las librerías. Así que pueden ir a buscarla. Para empezar un poco, cuando me puse a pensar en esta tarea de moderar esta conversación, lo primero que se viene un poco así a la mente es tratar de buscar algunos puntos de contacto, ¿no? entre las obras de quienes participan de esta clase de paneles. Y la verdad, con absoluta sinceridad, no encontré ninguno. Pero creo que quizás a propósito de eso puede salir algo interesante. Sí voy a empezar por preguntarles algo que quizás sí tienen en común, o me animo a decir que quizás tienen en común, que es cuando se sientan frente al lugar común de la página en blanco. Hay un autor argentino que a mí me gusta mucho, que se llama Ricardo Celarrayán, que decía algo así como que cuando hay plan para escribir, cuando hay plan, la escritura fracasa. Entonces, quiero empezar por preguntarles cuál es su modo de sentarse frente a ese lugar común de la página en blanco, si se sientan ya habiendo trazado un itinerario previo para esa obra en particular, para ese libro en particular, si se sientan con fragmentos, con citas, cómo trabajan frente a la página en blanco. No sé quién quiere empezar. A mí me interesó eso de que no encontraste ningún punto en común. No. ¿Tengo que hablar yo de nuevo? No, claro, no, está mal. Bueno, a la página en blanco. Es como una página en blanco, ¿no? Como el momento también de empezar a hablar. No, yo hago lo mismo que Celarrayán. No, yo no, si tengo un plan no puedo escribir. Porque Qué lío, haciendo lío siempre. ¿Cómo sería? Sería algo así. Para mí, escribir es una experiencia. Y es una experiencia como en el sentido parecido al del que lee. ¿Viste? Vos lees y, a no ser que sea una novela muy convencional, en principio no sabes muy bien qué va a pasar. Y me gusta pensar que estamos como en paralelo.
¿viste? Con el que va a leer. Como que no hay uno que está por arriba y sabe. Entonces, la idea de que el que lee va descubriendo lo que pasa al mismo tiempo que el que lo escribió, me parece que le da una intensidad. Pero eso sería posterior. En realidad lo que pasa antes es que si yo pensé algo, esa idea, antes de que me sienta a escribir, empieza a moverse. Y por ahí lo que está detrás es la idea de movimiento, ¿no? De que lo que está quieto no es nada y lo que se está moviendo sí. Entonces... Lo que está quieto está muerto, básicamente, ¿no? Sí, En la claro. ley de la vida. Sí, sí. Entonces, si vos te sentás y no sabes nada y se está moviendo todo el tiempo, es como más intenso también, porque igual no, viste, como cada uno escribe como quiere y algunos hacen un plan entero del libro y tienen todo pensado. Yo no entiendo bien cómo uno podría hacer eso, pero habla un poco vos. Alejandro, ¿a vos qué te pasa frente a cómo llegás a... Estoy completamente de acuerdo con Pablo. Vamos a, En creo que porcentaje, nuestro desafío es encontrar puntos en común. porcentaje, claro, estoy completamente de acuerdo con lo que va a decir. A ver, yo creo que el placer viene de esa búsqueda. Lo que pasa es que cuando los escritores hablamos de nuestro trabajo, está ese equívoco detrás, ¿no? Porque el lector recibe algo ya hecho, ¿no? Entonces sucumbe a la fe de que eso fue hecho de una vez, ¿no? Y escribir es escribir mal, equivocarse, darse mil vueltas. Y claro, una cosa que escribiste hace 20 años y que coronaste con frustración, ¿no? Algo que no resultó, después sí aparece y encuentra su lugar. O sea, creo que le hacemos daño a la literatura incluso a veces cuando hablamos sobre nuestros libros, ¿no? Que está esta idea vargallosiana, ¿no? De que se levanta este señor y escribe no sé cuántas palabras al día y tiene un plan, está todo, y una forma de concebir el trabajo, pero yo incluso creo que esa forma es finalmente una puesta en escena respecto a lo que realmente sucede, ¿no? Más bien yo siento que hay un ejercicio de constante borrador, ¿no? Que también puede sonar como pose, porque en principio, claro, empiezas a hacer algo y cada vez lo hace en teoría mejor, pero ese hacer mejor no es necesariamente nutritivo, ¿no? O sea, de pronto estás escribiendo un texto y avanza 10 páginas y te das cuenta que está todo muerto, que estás repitiendo algo, que no estás aprendiendo nada, que estás pensando más bien en el futuro de ese texto y no en el presente, ¿no? Y yo lo que más disfruto es ese momento en que uno lo que está haciendo, que es finalmente el motivo para escribir cualquier cosa, ¿no? Por poner el ejemplo clásico, una carta de amor. ¿Por qué escribe una carta de amor, si puedes decirlo, ¿no? Si tienes que pasar por la escritura es probablemente porque piensas que ahí hay una articulación distinta, más efectiva, vinculada a la equivocación, o sea, falsa en ese sentido, y por lo mismo más verdadera, porque expresa algo con más precisión y el deseo de que esas palabras surtan efecto lo incorporas al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando te sientas a escribir la carta de amor, tampoco sabes lo que vas a decir, ¿no? No es distinto, creo yo. Pero claro, de pronto aparecemos como muy a caballo y luego con las preguntas en una situación como esta tiendes también a leer tu propio libro, Claro. de pronto con certezas que no tenías en ese momento y actúas más como un lector que realmente como... O sea, no sé, por ejemplo, si pudiéramos saber cuántas frases, cuántos minutos, días, meses o años mediaron entre una frase y otra, ¿no? Eso lo perdemos y recibimos una continuidad y nos asombra, pero escribir es escribir mal, ¿no? Cuando en pandemia preguntaban, bueno, ¿estás escribiendo? ¿O vas a escribir sobre la pandemia? Bueno, sí. O sea, sí. Ahora, ¿voy a publicar un libro sobre la pandemia? Esa es otra pregunta, ¿no? Pero escribir, bueno, era lo más natural del mundo escribir porque
queríamos entender lo que estaba pasando y en general es una forma de entender, ¿no? O sea, hay una lentitud ahí que de pronto no se publicita mucho, Claro. porque no es fotogénica, ¿no? Me interesa esta idea de escribir es escribir mal y lo conecto con la idea de errar, ¿no? Que se puede leer como errar como equivocarse y errar como una cierta discurrir, ¿no? Medio de una forma extraviada de ir por el mundo, ¿no? Y estaba pensando en esto que decías de la lectura, ¿no? En el mismo plano que la escritura. La lectura es una de las cosas que en este momento requieren de cierto anacronismo, ¿no? Porque uno se tiene que sentar, es muy difícil, anacronismo desde el punto de vista, hoy estamos con la pantalla, ¿no? Que la serie la cortamos, lo vemos 5 minutos, después volvemos, mientras miramos la pantalla miramos una notificación en el WhatsApp o no sé qué, entonces, en cambio, la lectura exige un cierto, ¿no? Y en ese sentido es un ejercicio anacrónico, ¿no? Entonces... Sí, pero también podrías tomar eso como material, ¿no? Me parece que de alguna manera uno hace eso, como toma parte de tu material al escribir, es que probablemente quien lea el libro va a estar distraído, ¿no? Como, Interesante. me parece que es parte. Pero pensaba también en lo que decís, pensaba después como... Es como si, no sé, como si vos vas a escribir y sabés todo lo que vas a escribir, es como si fuera una posición patriarcal de escritura, ¿viste? Como si vos tuvieras como esta idea de dominio del material, ¿viste? Como la idea de como que vos tenés un poder para dominar ese material. Y la otra posición me parece más una posición horizontal, donde vos, mira, no sé qué va a pasar, no sé qué es este material, e incluso no sé qué va a hacer el libro, no sé qué, a mí me pasa que sale el libro y yo no sé qué dice el libro, como no tengo idea y me da mucha vergüenza eso también, y mucha inquietud, no porque puedan decir que el libro está bien o mal, sino porque eso lo puedes resolver fácil, haciendo libros que no pueden estar ni bien ni mal, sino porque realmente no sabes qué es lo que dijiste. Entonces es como una situación un poco inquietante. Y después vienen estas instancias, ¿no? Donde seguís de diciendo, no las sé lo que dice, no entrevistas, sé las lo que dice. preguntas. Sí, y vos tenés que afirmar que no sabés. Y pensaba eso con lo de lo patriarcal y pensaba, vos dijiste la palabra progreso, ¿no? Como... No sé. Pero en contra. Como yo pensaba, como últimamente estoy pensando todo el tiempo en la frase no hay progreso. Como que es algo medio sorprendente, porque yo no sé, cuando era más joven que ahora, tenía la idea de que uno más o menos a esta edad había entendido alguna cosa. Y el otro día hablaba con unos alumnos que tienen 19 años y quise aclararles que no era así. Y les dije, no hay progreso, ¿no? Como uno está en la misma posición. De hecho, es casi como si fueras afinando esa posición de no saber, ¿no? Como si el trabajo fuera ir afinándote en una posición de poder estar realmente sin saber qué estás haciendo y publicar un libro u otras cosas de tu vida sin saber qué es lo que estás haciendo, qué significa, ¿no? Como si fueras yendo cada vez... Obviamente hay otros caminos donde por ahí hay más fe en el progreso, pero... Sí, y luego también está esa expectativa, o sea, cuesta mucho enseñar la literatura y por eso es tan hermoso y tan desafiante, ¿no? O sea, pero claro, la sensación ante un libro nuevo o ante un proyecto nuevo que se podría materializar en un libro luego es más bien de volver a aprender. Y luego si piensas, bueno, ¿para qué vas a hacer más libros, no? Bastaba con uno, ¿no? O sea, el que saca un segundo libro ya repitió de curso, ¿no? Y sigue repitiendo de curso hasta el final, ¿no? Pero me acordaba que dijiste en una columna hace poco de un escritor chileno que se llama Gonzalo Mayer, en que él decía que había descubierto, por primera vez se le había ocurrido ver películas en Netflix, en las plataformas, del mismo modo como leía libros, ¿no? Me gustó mucho ¿Cómo? O sea que en vez de obligarse a terminar la película, llegaba a los 30 minutos y leía, o sea, veía varias cosas simultáneamente, ¿no? Sin culpa. Entonces que le daba culpa no terminar de ver la película. Claro. Y en realidad estaba disfrutando mucho esto de estar viendo una película a lo largo de un mes, ¿no? Claro. A la vez que estaba viendo otras 9, ¿no?
y empecé a copiarle el experimento y es maravilloso, ¿no? Como... Qué lindo. Igual quizás no es tan común para el común de los lectores esta forma de leer, ¿no? Porque yo también, y seguramente ustedes también, bueno, no sé, Pablo, pero vos lo acabas de decir, que vamos leyendo de a fragmentos, 5 o 6 libros a la vez, etcétera, pero quizás no es lo más común para los lectores, ¿no? Esa forma de Yo leo relacionarse bastante en orden. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo ordenado? Bien. No soy Yo ordenado, soy- pero como que... En orden, De quiero hecho, decir, de cuando- forma dedicada a un solo libro, sin irte a otro. En general, cuando leo muchas cosas a la vez es porque estoy mal. Yo anímicamente y no puedo. Entonces agarro un libro y agarro otro libro y lo dejo. Y voy pasando de uno a otro buscando algo que me ayude. Y nada, me ayuda porque vamos, por ahí sí, de repente uno. Pero cuando estoy bien, agarro un libro, lo leo, agarro Yo otro creo que libro, a mí leo. me pasa lo mismo, pero tal vez yo siempre estoy mal, ¿no? Sí, bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. No es cierto, pero sí hay libros que cumplen una función, perdonando la palabra, más religiosa, ¿no? O sea, yo hay libros que tengo en el velador, ¿cómo se dice acá, velador? Mesa de luz en Argentina, Claro. aquí, Sí. mesilla. La mesita de Mesita noche. de noche. O sea, que los Gracias. tengo ahí hace 25 años. O sea, Bueno, que algunos como- funcionan. Yo tengo sí, algunos libros que los sí. agarro cada tanto y leo una parte y lo dejo como extasiado, como ya que es suficiente, ¿no? Como... Fijaba como ahí en el velador, en estado de inminencia, digamos, Sí, muchos sí. años y he cambiado de casa, de país, de velador, pero siempre están ahí. Me Sí. interesa mucho esto de, que surgió recién esta idea de ir a buscar un libro porque estoy mal, ¿no? Ahí hay... perdón. No, bueno, digo... Sí, profundicemos pero- ahí, Sí, profundicemos ahí. profundicemos en sí. estar mal, hablemos de estar mal. No, sí. no necesariamente de estar mal, pero de para qué O sea, sirven hasta los los niños libros. se dan cuenta, ¿no? El papá ¿no? está mal, mira, está leyendo muchos libros a la vez. Sí, claro. No le hables, ¿no? No, mira, están dejando libros no le pidas distintos dinero. por toda la casa. No le pidas dinero porque está... Claro. Una especie de ¿No ves que estoy instalación leyendo de desordenado? Me venís a pedir cosas, sí, claro. No, Sí. bueno, pero está la idea de eso, de estoy mal, voy a buscar un libro, ¿no? O sea, ¿por qué voy a buscar un libro? Cierta idea de que el libro en definitiva me ayuda a algo, ¿no? Y en tu obra en particular, sobre todo en la última, hay mucho, el narrador todo el tiempo hace referencia al campo de lo que podemos llamar autoayuda. De hecho, lo nombra específicamente así. Habla de la autoayuda y habla Sí. de escribir como una autoayuda Sí. o de leer como una autoayuda, ¿no? Y últimamente, no sé si lo escucharon por ahí, pero yo me encontré muchas veces con gente que habla de la literatura o sobre todo de la poesía, y ustedes dos vienen de la poesía, no sé qué hicieron con la poesía después en sus vidas, pero vienen, empezaron a escribir poesía los dos, Y son vamos poetas, también así. y van hacia ahí. Y me encuentro muchas veces con esta idea de que la poesía es un arte inútil, inútil desde el punto de vista de que no sirve para nada. Dicho de una forma romántica, Yo estoy ¿no? en O sea, contra de que no eso, tiene sí. una utilidad inmediata y que Sí. por ende quebraría la lógica capitalista de que hoy todas las cosas tienen que servir para un efecto concreto, ¿no? Sí. Como que vamos a buscar un efecto concreto. Entonces, les quería preguntar a los dos qué piensan sobre esta idea, si la poesía o la literatura en general sirve para algo o no. Y bueno, ¿qué les pasa a ustedes con eso? Yo para darle movilidad a esto, esta vez voy a opinar lo contrario de lo que va a decir Pablo a continuación. Bueno, voy a tratar de opinar algo que esté muy bien. Así Así te queda en una cuesta. posición. Pensé muchas cosas mientras hablabas, te digo, no interesantes, pero como... pensaba. Pero primero que pensaba, no es como ir a buscar un libro, sino, digo, como, no sé, como uno está todo el tiempo leyendo. Entonces, en la forma de leer vas viendo, en mi caso, cómo estás, ¿no? Cómo estoy, cómo... Pero no, pensaba otra cosa. Pensaba en uno de estos libros que agarraba así cada tanto en una época y que nunca lo leí entero, son los aforismos de Lichtenberg. Y me acuerdo, de hecho, no estoy inventando ahora, fue algo que pensé mientras escribía el libro. Lichtenberg tiene uno muy lindo donde habla de Jesús y dice como que, dice que lo brillante que hizo fue hacer una filosofía que era para el material con el que él trabajaba. Dice que eran pescadores, campesinos, carpinteros, analfabetos, y no les hizo una filosofía compleja, les hizo una filosofía que era para ellos, ¿no? Entonces yo pensaba después, ¿qué es lo que más se lee? La autoayuda.
¿no? Y pensaba, entonces me apareció la frase, el pueblo eligió la autoayuda, que es la frase que está en el libro. Y pensé, un poco porque, sería por posiciones políticas. Pensé, no podemos discutir la elección del pueblo. Entonces pensé, si el pueblo eligió la autoayuda, hay que hacer libros de autoayuda. Entonces dije, bueno, quiero que este libro... Y ahí me di cuenta un poco de que todos mis libros eran de autoayuda. Entonces pensé, bueno, voy a hacer un libro que sea explícitamente de autoayuda. Un libro que quiera ayudar al que lee con su vida, así como yo me ayudo a mí escribiendo el libro con mi vida. Entonces, no, manteniendo con lo que decíamos al principio. Esa paridad. Sí, entonces pensaba, bueno, eso, un libro de autoayuda. Y me gustaba también la idea por esto de la utilidad, porque yo estoy en contra de decir que los libros son inútiles. Ahora vas a tener que decir que son inútiles vos los libros. Pero... Yo creo que son muy útiles. entonces estamos de acuerdo otra vez. Creo que vamos a encontrar, sí. Pero eso pensaba, como para mí todo lo que existe es útil. Tiene algún tipo de utilidad. Y si no, no existiría. ¿Viste? De alguna manera, digo, bueno, no sé. Adelante. Es que sirve esa idea que tiene yo creo que su verdad ilumina algo, ¿no? O sea, esa inutilidad es ocio, negocio, ¿no? O sea, el ocio es una palabra muy castigada, ¿no? En Chile se dice, no sé si en Argentina o acá se dice, estás de ocioso, ¿no? Oye, tú estás de ocioso. Es algo muy malo y la verdad es que de ser vago. El ocio es todo, ¿no? Es la imaginación, es la especulación, es todo lo... Luego se castiga también mucho la idea de ficción, ¿no? Como se opone a la verdad, que es una tontería, ¿no? O sea, como realmente, no sé, como que tú me contaras un chiste y yo te dijera, oye, ¿por qué me estás mintiendo? ¿No? O sea, el chiste está en el espacio de la ficción y lo sabemos desde siempre, pero en algún momento bajaron esa línea, como dicen los argentinos, ¿no? Como, ya, la literatura es esta otra cosa. Y desaprovecharon todo ese conocimiento previo que tiene que ver y que es más democrático, ¿no? Todos los seres humanos tenemos el problema de los sueños, ¿no? Un problema que a veces asumimos con alegría, otras veces con pesar. Es muy lindo cuando los niños empiezan a soñar y empiezan a vincularse con ese espacio, o cuando están aprendiendo a contar chistes, ¿no? Y les gusta más bien el efecto. Entonces empiezan a dominar la estructura para conseguir ese efecto genuinamente. Después resulta que no le puedes contar el mismo chiste a la misma persona 2 veces y eso es terrible. Y te lleva a mucho conocimiento estructural de primera mano, muy espontáneo, milagroso, misterioso. O la música, ¿no? Como la música... Entonces todo eso se borra cuando te dicen la literatura es esta otra cosa que no tiene nada que ver. A ver, ¿a ti te gusta contar chistes afuera? ¿No? Los chistes afuera. Eso nos pasó a muchos. Entonces a eso creo que alude esto de lo inútil, el ocio. Pero yo sí creo en su utilidad, estoy completamente de acuerdo con Pablo, lo siento, quería estar en desacuerdo. Sí. Y también esa bajada como... Bueno, Violeta Parra decía eso, ¿no? Que la escritura da calma a los tormentos del alma. Pero suena naif, por ejemplo, hablar de lo que la literatura te permite conocer de ti mismo. Entramos como a un lenguaje que está desacreditado, porque finalmente la autoayuda es la simplificación. Los libros de autoayuda no están a la altura de la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, finalmente es como el discurso de un político que yo estoy triste porque descubrí que el mundo es muy complejo y tengo que tomar muchas decisiones todo el día, desde cómo vestirme hasta qué serie ver o qué sé yo. Y llega alguien y me dice, no, mira, yo voy a solucionar todo. Entonces, claro, votan por él, ¿no? Esa clase de simplificación. Pero la verdad es que también hay un territorio intermedio, incluso con esos libros, ¿no? Y un tiempo hice con seudónimo quería construir un personaje que no resultó, que era un crítico de libros de autoayuda, pero que los encontraba buenos. Claro, o sea, que estaba en contra de la alta literatura. Entonces escribí por ahí un texto que se llama Shakespeare para Managers. Leí un libro que efectivamente existe que se llama así, ¿no?
Entonces, que lo que quería era demostrar lo útil que era Shakespeare para tu empresa, ¿no? Claro. Para manejar las relaciones de poder entre tus empleados, qué sé yo. Sí. Y la verdad es que hacía una lectura real de la obra de Shakespeare, por supuesto simplificando ya de una manera escandalosa, y claro, parecía más bien un objeto de Capusotto, ¿no? O sea, pero involuntariamente cómico, ¿no? Era como involuntariamente cómico porque era un libro muy serio. Luego no seguía en esa línea, pero era muy divertido porque es realmente o sea, hay una cantidad de libros para los temas más diversos, ¿no? Como, yo sí creo que la literatura cumple una función, y claro, para nosotros es muy clara, es muy concreta porque te permite entender cosas, redefinir la comunicación, tener un espacio menos violento. No me refiero a una literatura pacifista, sino a una literatura que admite la contradicción, que admite el desacuerdo, ¿no? O sea, estamos en un momento en que todo el mundo se comporta como en Twitter, ¿no? O sea, como con statements, esta es mi opinión, espérate, yo lo que quiero decir es esto, porque yo pienso esto. Hay mucha desesperación. Y la literatura sí propone otro tiempo. Yo en ese sentido sí creo, por hippie que suene o antiguo, que finalmente una persona que lee, un niño que lee, accede a otra forma de tiempo y eso lo necesitamos. O sea, necesitamos que contravenir esa angustia, finalmente construir espacios en que nos olvidemos del tiempo, ¿no? Como sucede en la vida cotidiana en algunas instancias, en el paseo, en el sexo, en el deporte, la música. La música te cambia. La música es todo, ¿no? Yo sé que tú eres músico y me gustaría que habláramos de eso. No, ojalá. A mí también me gustaría, así que somos dos contra uno. No, pero yo pensaba no, que si escribieras un libro de autoayuda, estoy de acuerdo. En el libro pongo algo así como que hay que salvar a la autoayuda de la autoayuda, ¿no? Porque es como un género, porque si vos escribieras un libro de autoayuda, ¿qué tenés que decir? No hay progreso, no hay solución, vas a vivir en la confusión hasta el fin de tu vida, después no sabemos si vas a seguir en la confusión o no hay nada, ¿no? Es como no... Un bestseller no sería seguro. Hay que saber, ¿no? Eso es terrible, escribir un libro de autoayuda que nadie compre, ¿no? Sí, estaría pero con una intención... Sí, yo creo que vos lo podría hacer, va por ahí. tratar. Viste que a veces salen las listas no te dicen cuál es la rutina de Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg. Bueno, se levantan muy temprano, muy temprano, leen 1 hora, después van a la oficina, después leen otra hora y después sale la lista de libros que leen. y vos pensás, claro, cuando te dicen leen 1 hora, pensás que están leyendo Homero. Pero no, estaban leyendo Shakespeare para Managers, ¿no? Shakespeare para Managers. Bueno, hay toda una rama de lo que se llama el storytelling, que está construido básicamente para eso. O sea, es el Shakespeare para Managers, eso. Y en Poeta Chileno pones un epígrafe de unos versos de Fabián Casas. Un autor de autoayuda argentino. Exactamente, sí. De hecho, ese libro son unos versos de últimos poemas en prosa. En Prozac, claro. Claramente, si eso no es un libro de autoayuda, no sé qué es, ¿no? No sé si Fabián estaría de acuerdo con esto, pero... Probablemente seguro, sí. Pero que los versos dicen algo así, no sé, porque tengo muy mala memoria, a ver quién me ayuda. Una técnica que sirve para vivir tiene que servir también para escribir, o al revés. Una técnica que sirve para escribir tiene que servir también para vivir. Hay una ligera ambigüedad en esos versos que es de la lengua española. Yo nunca le pregunté a Fabián qué es lo que quería decir, porque debe servir, puede significar también un tal vez, ¿no? Es bien impresionante ese verbo ahí, porque significa tiene que, y a la vez significa tal vez. ¿no? Es muy raro. En argentino creo que más asertivo que otra cosa, pero claro. Bueno, no importa. Bueno, en chileno todo es más dubitativo, digamos. Pero yo le leí primero como un... Como chileno. No, como argentino. Como argentino. Como un Yo leí así, pero ahora que decís eso es verdad que es ambiguo. Sí. Como un dogma, como una lección. Y eso me interesó, esa dimensión, porque es una dimensión no muy presente.
Y luego hay algo que yo creo que comparto con Fabián y con el Pablo, ¿no? Este es el Pablo. Estoy hablando en chileno, ¿no? Me El gusta, Pablo. me gusta el Pablo. Y es que sí crecimos, no sé si estás de acuerdo, probablemente no, Por ahí me pero toca sí a yo he mí. notado que esta generación, digamos, los que tenemos más o menos la misma edad, casi entre 50 y 40, y quizás las siguientes también, crecimos con una idea de lo clásico que incluía la vanguardia. Esto suena muy literario, pero en el fondo el otro día yo leía, hace mucho rato que estoy tratando de escribir una columna así muy sencilla que no me resulta sobre Trilce, porque son los 100 años, 100 probablemente años. voy a terminarla cuando ya sean 101, ¿no? 100 años de la publicación de Trilce. Vallejo es un autor que yo siempre he leído, pero luego pensé en ese momento que para otros está vinculado a las novelas de aventura. Para mí está vinculado a la vanguardia hispanoamericana, a los 14 años, quiero decir, ¿no? O sea, Altazor, de Vicente. Ujú. Que no es un libro que no sé si lo gozaría tanto hoy, tal vez sí, ¿no? Seguro que sí. Pero es un libro que me impresionó mucho, Poemas Árticos de Vicente Huidobro, Residencia en la Tierra de Neruda, La Casa de Cartón de Martín Adán, Trilce de Vallejo, Poemas Humanos de Vallejo. Luego la poesía de Gabriela Mistral, que recogía muchas tensiones de otra manera, digamos, ¿no? No era vanguardia en estricto rigor, pero venía de ahí. O sea, lo que quiero decir es que como que es una idea de lo clásico que incluye la vanguardia. O sea, para mí decir que Trilce es un clásico, o que forma la idea de lo clásico, y creo que eso sí se comparte. O bueno, en la literatura argentina, Macedonio, qué sé yo. Claro. O sea, es y no sé por qué estoy hablando de esto, pero algo tenía que ver con lo que habías preguntado. No importa. Pero algo tenía que ver. Por ahí por los empresarios que no leen Trilce. Por Shakespeare Y para Macedonio. managers. No, no, Trilce para managers. o sea, ¿No? Como- Trilce para managers, eso sí que no Esa hay sé que cómo. escribir, sí. Pero algo pasa ahí como Como o sea, no sé, la nosotros. poesía chilena, por ejemplo, incluye la nueva novela de Juan Luis Martínez, que es Claro. un libro de súper vanguardia y también podría ser un libro de artes visuales, digamos, no está Sí. tan vinculado a la palabra. Entonces, como resultado de eso, la poesía chilena puede incluirlo todo, ¿no? Entonces, nacimos con una idea de lo literario que en el fondo, cuando incluía, qué sé yo, a Quevedo, cuando incluía lo clásico, ya lo miraba como vanguardia, ¿no? O sea, Juan Emar, o no sé, Emily Dickinson, que por supuesto no pertenece a las vanguardias históricas, pero es una poesía que no es tradicional tampoco, pero que nosotros la recibimos como tradicional. Claro. Entonces ese es como un punto de partida. Extraño, o por lo menos fuera de eje, fuera del eje Luego natural. por eso me acordé, estábamos hablando de Fabián, que esos versitos que yo elegí son una concreción clásica del deseo de unir el arte y la vida, que es casi la frase clásica sobre la vanguardia, ¿no? O sea, que lo que quieren la vanguardia es desestabilizar. Entonces me gustó mucho porque también suena a autoayuda, ¿no? O sea, Claramente. esa vanguardia también suena. Y creo que la gente está buscando. A mí me interesa mucho ese territorio no literario. O sea, de gente que no lee, que lee 2 libros al año. Y me interesa porque es mi mundo, de ahí vengo yo. O sea, me interesa ese espacio, poblarlo de algo, ¿no? O pasar por ahí, o ir y volver, qué sé yo. Un poco lo que decía Pablo, de que el pueblo eligió la autoayuda, lo mismo. Sí. Pero quiero que hable sobre esta idea de la vanguardia con lo clásico, porque, perdón, pero vanguardia, no, lo dijo él, yo no lo dije, y bueno. Y bueno. La vanguardia. Oh, vanguardia. Ay, bueno. No, ¿pero qué? Yo no te iba a preguntar esto, No, pero me a ver, preguntá.
tenés la mochila de que De la vanguardia. escribiste, claro, escribiste algunos libros más o menos experimentales o con algunas Sí. indicaciones, obstrucciones, Sí. operaciones que generalmente se identifican con fenómeno de la vanguardia, ¿no? Y te suelen preguntar y hablar, bueno, el escritor argentino, que la vanguardia, toda esta cosa. Sí, sí. Pero desde este punto de vista, ¿no? Lo que decía Alejandro, que somos una generación, o ustedes, yo soy mucho más joven que ustedes, Mucho, mucho. mucho, pero de que bueno, que sí, que es cierto, que crecimos con Trilce como una cosa normal dentro de la tradición literaria que nuestra. Ahora los jóvenes. ¿Eh? No, Y nada. ahora los Yo puedo jóvenes. contestar por ti si quieres, ¿no? ¿Cómo? Yo puedo contestar por ti si quieres. Si te tú pesa- contestas por mí Yo en una... tengo yo contesto por vos. Dale. Es que, por ejemplo, yo sé que no quieres hablar de esto, pero yo puedo hablar por ti de lo que tú no quieres hablar, ¿no? Ajá. No, pero esta intervención del cuento de Borges Oh, tiene no. una lectura muy, muy popular, muy masiva, ¿no? Sí se puede engordar puede, ese texto, es sí un se puede, eslogan. ¿no? Y eso es una lección Bueno, que es un necesitábamos, poco ¿no? O sea, la vanguardia, a mí siempre, yo me acuerdo lo primero que leí, así con mucha intensidad, a los 15, ¿no? Yo fui a un colegio industrial y no leía literatura. Leía mucho, pero no sé, cualquier cosa. Y nos daban García Márquez, Vargas Llosa en la clase de literatura y a mí me pareció un embole. Y yo tocaba la guitarra y era punk. Y una vez fui a una librería y había un libro de... Esto yo lo conté alguna vez, igual uno podría contar todos los días las mismas cosas, pero estaba Heliogábalo, el anarquista coronado, de Artaud. Y me lo compré porque decía anarquista. Yo no sabía quién era Artaud. Y lo leí y no lo podía creer. Y dije, wow, se puede hacer esto. Ese libro, no sé si tuviera el libro acá, leería la primera página. Uno lo lee y es como, ¿no? Como un viento que te... No, un viento no, ¿qué es? Una piña. Una piña, ¿no? Una piña muy linda igual. No como Sí. una así, pero como que te sacude el texto. Un empieza- sacudón. Sí. Y hay algo en la vanguardia que es como, que tiene que ver eso, te dice, haz lo que quieras, haz cualquier cosa, no importa nada, ¿no? No importa nada, haz cualquier cosa, buscar la intensidad, buscar la transformación permanente de las cosas y no tener idea de nada, que es lo que decíamos al principio. Y empezó, viste, como... Yo creo que mi interés por las vanguardias que después se convirtió en otras cosas, viste, tiene que ver un poco con eso, porque después, por ejemplo, no sé, una vez no sé, uno de mis autores favoritos es Kleist, el romántico o pseudo romántico alemán. Y Kleist es igual a Artaud en ese sentido, ¿no? Lo lees y empieza... No para en ningún momento y te das cuenta que es como un alma confundida, que es un texto confundido y que lo único que busca es la intensidad y la vibración todo el tiempo, ¿no? Como, por eso digo, no es el procedimiento, no es buscar cosas raras, es buscar una intensidad y en general la intensidad no aparece, puede aparecer, pero no aparece, aparece cuando hay un movimiento. ¿Viste? Y eso es lo que proponía la vanguardia todo el tiempo, movimiento, 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 ir hacia un lugar desconocido. Un movimiento que, no sé, estaba pensando esto y lo unía con esto que vos decías de ese modo de situarse frente al texto patriarcal, ¿no? Me parece que lo que hiciste con el Aleph engordado es justamente antipatriarcal, porque es antipatriarca, anti-Borges, ¿no? Esto Sí. de que ese texto se puede engordar, ese texto que es un texto canónico de la literatura argentina se puede engordar, se puede romper. Y lo conectaba, perdón, voy a citar a Tamara Kamensain, una poeta argentina maravillosa que falleció hace muy poquito tiempo. Su último texto habla mucho de una literatura contra los vates, ¿no? Los vates son los grandes popes de la literatura. Bueno, vos un poco también lo haces en Poeta Chileno contra la figura de los poetas, ¿no? Que en Chile que también los vates. No sé. Me parece que es un gesto que puede ser Sí. tomado como antipatriarcal. Y también contra la contra, ¿no? Porque también es una trama muy obvia, ¿no? O sea, y ya, bueno, todos igual somos un poquitito borgianos, entonces, y Kafka y sus precursores, qué sé yo, pero también esta lógica titanes del ring, tipo Harold Bloom, ¿no? Como angustia de las influencias, o sea,
qué terrible es tener la angustia de las influencias, o sea, es una enfermedad espantosamente cómica, ¿no? O sea, ¿por qué tienes angustia de las influencias, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Llevarte la pelota para la casa o no conversar con nadie o desconocer a tus maestros o mantenerlos intactos? Por supuesto, ese gesto de intervencionismo es muy saludable y yo lo llevo a la sala de clases, digamos. Yo echo mucho de menos mi experiencia docente porque en realidad sí fui muy feliz haciendo clases. De pronto, claro, hay especialistas en el siglo de oro español que no saben escribir un soneto. O sea, hay algo con la técnica que está como desprestigiado en la enseñanza de la literatura. Entonces, claro, no es que todo el mundo tenga que ser sonetista, pero en realidad es divertido escribir un soneto, ¿no? Es divertido escribir una décima, pasar por todo ese repertorio de aprendizaje de forma como quien hace ejercicios, ¿no? Como quien se prepara para la maratón, aunque finalmente nunca corra la maratón. Pero si tú le das a los chicos, por ejemplo, ya un cuento súper clásico de Kafka o de Cortázar, o una novela de Virginia Woolf, y en vez de someterlo a la bibliografía de entrada, le dice, ya, bueno, engorda este texto, ¿no? O adelgázalo, o agrégale un personaje, o quítale 3 personajes. Vas a leer ese texto con muchísima más profundidad que si aplicas métodos que también son muy buenos, pero que te ponen en el lugar del pasivo, del receptor, que tiene que activarse buscando una especie como de magia interna, pero eso a veces no sucede. Y si tú a alguien que no le interesa la literatura, le pides ese ejercicio, capaz que incluso empieza a interesarle, ¿no? No sé, cosas tan sencillas como cambiar los títulos de un libro de cuentos, agarrarlo y a cambiar los títulos a todos los cuentos. Para hacer eso hay que leer muy bien, y leer muy bien significa leer muy intensamente, no significa otra cosa, ¿no? Y defender eso y ponerte en el lugar del autor, no sé, a mí me encantaba hacer esos ejercicios, como, mira, acá están todos estos 3 libros de Pablo Kachatian, tú eres Pablo Kachatian, ¿no? Yo te voy a entrevistar, ¿no? Entonces tú tienes que hacerme creer que tú escribiste esos libros. Qué divertido. O sea, y funciona, pero para hacer eso hay que leer muy bien, Claro. ¿no? Leer muy bien no correctamente, sino metiéndote realmente en el proceso. Y lo que tú ves es que en general la gente le tiene mucho respeto a los escritores. A todos. A todos. No sé por qué, ¿no? Todo, Realmente. Sí. Entonces, claro, eso sí es un ejercicio. Engordemos los textos, o adelgacémoslos, o sea, como, hagamos algo con ellos, ¿no? Materialmente, ¿no? Sí, en definitiva también no sé, mientras te escuchaba se me aparecía como la idea de polifonía, ¿no? También de quebrar esto, el respeto al autor como una cosa monolítica, identitaria, voy a decir una herejía, ¿no? Pero incluso el derecho de autor, ¿en base a qué derecho de autor, ¿no? O sea, si en realidad todo el tiempo nuestras influencias, recortamos de un pedacito de un lado del otro, bueno, no voy a volver a hablar del tema, no, pero no quise, pero estaba pensando en esto, en la idea de la polifonía, yo pienso mucho en la idea de las librerías como un lugar donde hay como una especie de concierto polifónico, ¿no? Donde si uno pudiese entrar a una librería y escuchar algo, estaría escuchando eso, ¿no? Como están ahí todas esas voces y alguien que entra, un lector dispuesto a dejarse atravesar por eso y capaz se va y escribe algo que le sale de todo ese encuentro con esas voces distintas que a su vez están construidas con pedacitos de otras voces previas, ¿no? Bueno, no sé a dónde iba con esto. No sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Faltan 3 horas. Espero que... Sí. 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos tenemos. ¿Qué podemos hacer con 5 minutos? Empezamos a hablar todavía. ¿Qué podemos hacer en 5 minutos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, decir algo? O puede ser como siempre dicen, esto no es una pregunta, sino un comentario. Puede ser que ninguna pregunta.
Solo comentarios. Bien. Sí. No, es broma, por supuesto. Sí. Igual hay unos estudios de alguna universidad norteamericana de haber estudiado cuánto tiempo hay que dejar pasar después de ofrecer la palabra, porque es muy intimidante. Bueno, alguien quiere hacer... En clase siempre es como, ¿alguna pregunta? No, ok. Y sigues hablando, ¿no? Entonces, quizás debiéramos dejar Y lo que funciona muy bien es decir alguna pregunta. No, bueno, vamos a... No, sí tengo una pregunta. ¿No? Como sacar la posibilidad inmediatamente siempre es como... Pero podemos dejar un minuto entero de silencio para... ¿No? Sí. O los 5 minutos enteros que quedaban. Claro. Sí. O podemos hablar de otra cosa. Sí, ¿cómo estás, Pablo? No, Bien, no hemos ¿vos? tenido oportunidad Tanto tiempo, sí. ¿Cómo están los niños? Bien, los Bien. tuyos, sí, bien, Sí. bien. Qué bueno. El mío está gritando allá del Lo otro lado, lo escuchamos, escucharon, sí. ¿no? Pero bien. Está bien, está bien. Sí, fue un grito así como alegre. Sí. Está pensado para el momento, para romper. Sí. Bueno, sí, qué bueno. Bueno, voy a intentar hablar. Bueno. Te escucha. Hola, buenas noches. Voy a intentar hablar en mi portuñol salvaje. Espero que se pueda comprender. Cuando ustedes hablaban eso como mirar muchas pelis al mismo tiempo, leer muchos libros al mismo tiempo, me recuerdo de gente que trabaja con fútbol y mira como 5 o 6 partidas de fútbol al mismo tiempo. Obviamente que entonces cuando estamos como eso mirando muchas pelotas, intentamos concentrar la atención cuando sale un gol, ¿no? Pasolini habla algo sobre el gol ser el efecto poético. Entonces me gustaría saber, cuando estás escribiendo, ¿sabes cuando estás haciendo un gol? ¿Saben qué? ¿Sabes? ¿Tú sientes cuando está haciendo un gol o cuando solo está jugando 90 minutos sin nada acontecer? Sí. Bueno, es algo así. Yo la tengo, ¿eh? Mira, yo nunca había ido a la cancha y mi hijo mayor en un momento se hizo fanático de Vélez por un compañero y fui a la cancha. Qué gracia. Sí, no, fue terrible, duró poco igual. Y qué gracia por Vélez, decía. Sí. No, y era muy gracioso, decía que había nacido en el barrio de Liniers, él no había nacido en el barrio de Liniers. Y cantaba, yo nací en el barrio de Liniers. Y yo, bueno, Ficción. Y fui a la cancha y me pareció fascinante esto. Viste que en la tele vos ves el partido y sigue la pelota todo el tiempo, la cámara, ¿no? ¡Gol! Y grita, ¡gol! Bueno, y me acordé en la cancha hay una obra que hizo un artista, no me acuerdo el nombre, que lo seguía a Zidane, el jugador francés, todo el tiempo cuando estaba sin la pelota. Y era genial, porque Zidane estaba así, se paraba, miraba para abajo, se rascaba, y era eso lo que veías del partido. Y yo cuando estaba en la cancha me distraía, porque es medio aburrido, porque... No el fútbol, es como que te distraes, pasan muchas cosas, había gente haciendo cosas alrededor, gente que vendía comida, gente que hacía cosas que me llamaban la atención. También miraba un poco, pero de repente, ¡gol!, decía alguien, y no había visto el gol, ¿no? Yo creo que es más parecido a lo que pasa cuando escribís, como de repente decís, hubo un gol, o no sé si hubo un gol. Sí, ¿no? Sí, tenés que esperar a que alguien te lo diga, ¿no? Como la repetición. Sí, igual sí, al mismo tiempo me parece que como supongamos que vos escribís buscando algo que no sabés qué es y que no vas a reconocer. Bueno, hay un momento, me parece, en el que estás escribiendo que sentís que pasó algo y después lo perdés. Eso sería como parecido a un gol, pero es como si sintieras que hubo un gol. Esa es mi respuesta. Sí, hay algún momento en que te acuestas feliz porque metiste varios golazos y al día siguiente vas a ver la repetición de la jugada y resulta que no lo eran, ¿no? No lo cobraron. Claro, sí. Y bueno, yo he estado recuperando la experiencia futbolística por motivos obvios, tengo que bajar de peso, ¿no? Y siempre evité jugar de portero al arco. Que es el puesto de mi padre, y que yo lo conocía de memoria porque
me iba yo con una Fanta, qué sé yo, y veía el partido desde su perspectiva, ¿no? Detrás del arco, mientras él insultaba a todos sus compañeros y a los del equipo rival, porque los porteros dan muchas órdenes, ¿no? O sea, un puesto bastante autoritario, eso no se ve tanto en la televisión, pero el portero está ordenando, tiene una labor muy estratégica, ¿no? Entonces siempre evité ese lugar y ahora he vuelto a las canchas y es el único lugar en el que puedo jugar, ¿no? Porque es un lugar más sedentario. Claro. Entonces por eso tengo esta lesión acá en la mano. Le conté a mi papá cómo se había producido la lesión y me dijo, bueno, te falta mucho, ¿no? Como, Es un buen ¿por qué mensaje. pusiste las manos así? O Claro. sea, me regañó mucho. Pero claro, es ese lugar difícil en que el gol no se valora, ¿no? Porque cuando haces una buena tapada, básicamente estás yendo en contra del juego, ¿no? O Bueno, sea, la y alegría es el gol, ¿no? Y eso sí lo sentís cuando atajás, ¿no? Claro. Como más que cuando metés goles. Uf, cómo zafé de una horrible en la que me estaba metiendo. ¿Viste? Como, siento yo que muchas veces Sí. escribir es esquivar lugares, unos pozos Sí. que van apareciendo. Decís, uy, no. Cuando lo pasás por el lado decís, ¿cómo zafé de este? Claro. Eso O tapar un gol con la cabeza, que es terrible, con un pelotazo en la cara, ¿no? Sí, sí, que sí, es sí. como, bueno, Sí, sí, en sí. realidad hice bien las cosas o no. Sí, sí. Porque puse mi cabeza, pero es inevitable poner la cabeza, ¿no? Sí, Entonces, sí. en realidad Tenés fuiste que atajar así. un bulto, te comportaste como un bulto y Claro. eso tuvo un resultado exitoso. Sí. Pero claro, hay momentos en que uno siente que la frase podría perdurar, pero igual es muy largo esto, ¿no? Yo insisto en ese punto un poco absurdo, escribir mal, ¿no? Entonces de pronto tienes la sensación de que el texto existe, pero se demora en madurar a mí me cuesta mucho soltar los libros, cuando los decido publicar me cuesta mucho. Claro, después ya cuando está impreso me olvido del libro, pero justo ahí es cuando uno empieza a hablar del libro. Pero... Claro. Sí. Bueno, muchísimas Hay gracias. alguien con un micrófono en la mano. Ah, perdón. Eso era un trauma. No lo Sí. vi. Estar con el micrófono en la Bueno, mano. buenas noches, un gusto haberlos visto. Yo soy chilena, Gabriela, por supuesto, pero me crié en la Argentina desde los 3 años, entonces siempre estoy con esta sensación de extranjera, ¿no? Y ahora estoy paseando por España y me vine a ver, porque uno es sumamente extranjero en España, sobre todo si uno es chileno y argentino, entonces en esta búsqueda, y estoy con mi madre y le cuento, voy a ver a un escritor chileno que se llama Alejandro Sanz, por esto de la autoayuda. Y ahí me doy cuenta que el estado de WhatsApp de mi madre, una señora de 74 años, Guacolda, es la foto de un libro de Alejandro, La vida privada de los árboles. Y me dijo, para mí fue maravilloso, mi madre es una gran lectora. Comento con mi amiga Virginia, no sabés, voy a ver este escritor que vos vi, que estuvimos buscando, pero nunca profundizamos. Y me dijo, decile que a mí me hace feliz. Oh, Así que, por lo de la autoayuda. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí atrás hay una última pregunta que creo que ya nos van a desalojar, ¿no? Sí, Están buenas entrando las noches. fuerzas del orden ya, así que... Buenas noches, saludos a los dos escritores. La pregunta es corta, solo un sí o un no, si quieren responderlo, sí. Después de que publican un libro, ¿lo vuelven a leer? ¿Vos decís después de que se publica? Después de que tú publicas el libro, ¿lo lees? Igual la pregunta para Alejandro. O sea, en una lectura, si hay que leer un fragmentito, lo lees, pero No, eso no es no, realmente releer. Y no, yo creo que además o sea, yo digo que los libros son como, cuando publicas un libro, es como cuando un hijo se va de la casa, ¿no? O sea, quieres que le vaya bien, que venga a almorzar los domingos, que no lo traten tan mal, pero ya lo hiciste, ¿no? Y te interesa el libro que estás criando. Igual,
En la foto es gracioso que siempre les parece una buena idea a los fotógrafos que salgas como leyendo tu propio libro, ¿no? Y yo creo que un autor que está leyendo su propio libro solo puede estar buscando una errata. O sea, es una situación muy desagradable. Pero dice, bueno, no, pero como leyéndolo, dice, ¿pero por qué voy a leer mi propio libro? Si no, Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Gracias y los invitamos a seguir a las actividades del Festival ENIE. Muchas gracias. Ay.